Hola, 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 muy buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Hola, hola, sí, 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 ¿me pueden escuchar, muchachos? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sí, chicos de Central, a ver si me pueden escribir ahí en el chat, si pueden escucharme, a ver, por favor, buenas tardes a todos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Bueno, le saluda el profesor Manuel Vargas, listo para iniciar este nuevo ciclo denominado lo que es semestral, el cual pues no conlleva, como pueden ver, un aspecto más fuerte, un aspecto, podríamos decir, ¿no? Más conciso, pero profundo, en realidad, en cuanto al análisis de los temas que hemos visto, ya que es una preparación más amplia y más completa en cuanto, ¿no? A ya chicos que ya han tenido o tienen una base mayor y quieren seguir los estudios complementándolo, ¿no? Pero no se preocupen, están en el lugar correcto para poder reforzar aquellos conocimientos que tal vez no hemos comprendido muy bien, pero bueno, estamos justamente para todos. ¿Ok? Así que, ¿qué tal? Bueno, ya tengo subida la diapositiva, no sé si la pueden observar ahí. Tenemos justamente el primer capítulo que corresponde, ¿no?, a la idea de lo que es la comunicación y el lenguaje, y de ahí estaríamos luego resolviendo la propuesta, ¿no? Por así decirlo, de lo que son las preguntas que concierne al tema, ¿no? Pero primero hay que observar muy bien la idea de qué cosa es, ¿no?, la comunicación en lenguaje, que podemos recordar acerca, ¿no?, de ello, ¿no? Porque es un tema también, eh, como pueden, por así decirlo, ¿no? Pueden observar o de una manera analizar que en muchos exámenes pues nos falta una pregunta sobre tema, ¿no? Entonces, vamos a, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé, muy bien. A ver, voy a escribir algo, a ver si ustedes pueden observarlo. Voy a escribir algo, si ustedes lo observan ahí en el chat. A ver si me dicen si lo ven o no. A ver, sí, a ver, sí, se observa en lo que acabo de escribir. Sí, se observa, sí, se observa ahí el chat. Ok, muy bien, gracias. Entonces, bueno, vamos con como mencionábamos, ¿no? La primera idea, concerniente en realidad, ¿no? A lo que es la comunicación, ¿ok? ¿Qué podemos recordar acerca de lo que es la comunicación, muchachos, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo podemos definir la comunicación? ¿Sí? A ver, Geraldine o Eric, Matías, a ver, ¿alguien recuerda un poquito cómo podemos definir la comunicación? Hay una forma de relacionarse, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hablar acerca de lo que es, ¿no?, la comunicación? La transmisión de un mensaje. Ok, muy bien, bravo. Sí, es la transmisión de un mensaje. ¿Algo más podemos recordar acerca de lo que puede ser una transmisión de un mensaje? ¿Ya? ¿Algo más? ¿La comunicación? ¿Solo se da en seres humanos la comunicación? ¿O alguien más? ¿O qué otros seres más se comunican? A ver, por ahí, ¿alguien más? ¿Serán los seres humanos quienes se comunican? O en todo caso, ¿no? ¿Qué otras especies en el mundo también se comunican? ¿O somos los únicos seres que nos comunicamos? Claro, transmitir un mensaje o ideas, pues no, es otra premisa, sea a partir de dos seres vivos. Sí, a mí me parece. Sí, Renzo, sí, sí, justamente estamos con esta idea, ¿no? Estamos haciendo estoy preguntando acerca de lo que es la comunicación, ya luego pasaremos con la profundización del tema, solo estoy haciendo un feedback, ya, ¿no?, correspondiente a la idea de lo que es el mensaje. Entonces, eh, está medio bugueado. No, no está bugueado, no sé qué es bugueado, pero bueno. No, no, si no estoy en la primera cara, solamente estamos comunicándonos, ¿no? Primero acerca de lo que es el tema para usted, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, vamos a recordar, a ver, miren, habíamos dicho que la comunicación se da, bueno, es una transmisión de un mensaje, ¿no? Que además
es algo, un fenómeno, en realidad, ¿no? Social, porque todas las especies en el mundo se comunican, ¿no? Como algunos animales se comunican dando otros lanzando. Claro, sí, podemos decir que es un tipo de comunicación, ¿no? Y es un fenómeno de carácter social, ¿no? Y que se da entre todos los seres vivos, ¿no? Obviamente, claro, cada comunicación va a ser distinta, ¿no? Porque los seres humanos se comunican muy diferente, tal vez a la especie animal o tal vez al reino plantae, ¿no? Es por ello que, muchachos, los seres humanos nos comunicamos, tenemos códigos significativos, ¿no? Tenemos un tipo, ¿no? de idea, pues, ¿no? Concerniente, ¿no? A lo que nosotros denominamos, ¿no? Como una lengua que utilizamos y que aprendemos para comunicarnos todos. Claro que luego aprendemos otros lenguajes u otras lenguas no verbales, ¿no? Otros códigos no verbales que también debemos conocer para que esa comunicación verbal pueda complementarse con la otra, ¿no? Porque siempre nosotros nos comunicamos de distintas formas, ¿no? El hombre crea distintas formas para poder comunicarse entre sus semejantes. Pero en cambio, en el caso de los animales, podríamos decir que ellos tienen una comunicación más distinta porque se da de una forma natural. Eso creo que sí, ¿no? No es algo que ellos piensen ¿no? O de una manera lo grafiquen o lo codifiquen en un significado, ¿no? Ellos se comunican nada más, ¿no? Entonces, por ese lado, pues como pueden observar, también tienen un proceso de comunicación. Claro, algo más natural, pero se da un proceso, ¿no? Y también, aunque no podemos negarlo, también sí, obviamente las plantas tienen un tipo de vida, ¿no? Uno puede ver cómo una plantita se deshoja, se muere o cómo de una manera se cierra ante un frío natural, ¿no? Del clima, ¿no? Es por eso que las plantas también tienen un proceso de comunicación, ¿no? Que la que le permite, pues, ¿no? También reproducirse o comunicarse. Claro, uno dice, profe, pero yo a veces veo a mi tía que habla con las plantas, ¿no? No, no es que tu tía está loca, ¿no? Sino que sí es un proceso, ¿no? ¿No? Que da a entender, ¿no? La idea, pues, ¿no? De también un proceso lo mismo, ¿no? De comunicarse con ella, ¿no? Claro, que ellos no te van a entender, pero es ese tipo, ¿no? De proceso. Entonces, hay un proceso, pero ¿cuál es la diferencia entre los animales y los seres humanos, ¿no? Habíamos visto muy bien que la idea de comunicación que se establece entre nosotros y ellos, pues hay un abismo enorme, ¿no? Claro que hay ciertas cosas o ciertas conductas de los animales que a veces suelen semejarse mucho al animal, porque también nosotros como seres humanos venimos de una especie determinada de animal, también somos animales conscientes, racionales, ¿no? Que hacen que también ya por el producto de de la evolución hayamos no adquirido una diferente forma de comunicar, ¿no? Por eso que esa es la diferencia. ¿Cómo se diferencia? Bueno, vamos a ver, miren. En primer lugar, a ver, díganme ustedes, a ver, ¿cómo los animalitos se pueden comunicar? A ver, díganme ustedes, a ver, ¿qué tipo de comunicación pueden tener nuestros amiguitos, los animalitos? Por ejemplo, miren, la imagen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la imagen que ustedes observan ahí? ¿Qué está ocurriendo entre un animalito y otro, no? ¿Ustedes qué observan ahí, muchachos? ¿Qué están haciéndose los perritos? ¿Qué está haciendo el perrito caramelito al perrito lobito? ¿No? Ahí, ¿qué se están haciendo, muchachos? A ver si por ahí ustedes me escriben en el chat. A ver, ¿cuál es esa forma de comunicar, ¿no? Entre estos clases de animales, ¿no? A ver, por ahí alguien, a ver. Por el ladrido, los gestos, oliendo. Claro, tú sabes que los perritos, para interactuar entre ellos, se huelen, ¿no? No. Y para saber qué tipo de género o de sexo no son los animalitos, ¿saben que se huelen los perritos como una forma de comunicar? En realidad, ¿no? Hay algo que los perritos se huelen, por ahí saben, ¿no? Porque tú creo que lo ves, ¿no? Los perritos se huelen algo para decir, oye, no, yo soy tal, yo soy tal. En realidad, ¿no? Fundan su boca tratando de ver si hay una reacción negativa. Sí, Renzo, se huele en el potito o el anito, ¿no? Sí, es una forma de comunicar, ¿no? Se huele en el anito, ¿no? Sí. Entonces, es una forma, ¿no? Obviamente, de que ellos lo hacen, ¿no? Y es algo normal. Claro que tú no vas a oler el anito de tu amiguito para saber si qué género es, pues, porque es obviamente, ¿no? Algo, ¿no? Pues sí, desnaturalizado, como dice. Entonces, da justamente entre los animalitos, ¿no? Entonces, es una forma de comunicar, ¿no? Y a veces le pasa su lengua, ¿no? El perrito pasa la lengua por el anito de otro perro, ¿no? Y bueno, y a veces te da besitos ahí. Entonces, a veces puede pasar eso. Entonces,
Pero la verdad, pues, ya, ¿no? Eso pasa en la vida, no es la vida real, no te pagas, te besas con tu perro, pero bueno, no te preocupes, ¿no? Igual le invito a tu perro, ¿no? Pero bueno. Ahora, todos los animales, pues como pueden observar chicos y chicas, tienen pues distintas formas de comunicar, ¿no? La primera, sabemos bien que los animalitos, pues no es un carácter instintivo, es algo natural, no, no es que ellos tienen reglas ni códigos para comunicarse entre ambos, es una forma totalmente natural. Y bueno, podemos observar distintas maneras de comunicar. Una forma acústica, pues los cantos, los gruñidos, los bufidos y los aullidos, ¿no? En caso de los gruñidos, cuando tal vez un animal está furioso, de una manera quiere marcar su territorio. Los cantos, ¿no? Que tal vez el gallito, ¿no? El gallo que obviamente expresa su canto con una forma de avisar, ¿no? Que está amaneciendo, ¿no? O en todo caso, el canto de la gallina. Ustedes recordarán, ¿no? Ustedes alguna vez han escuchado una gallina cacarear cuando pone un huevo, cuando puso un huevo. Por ejemplo, si alguien por ahí tiene una granja o tiene gallinitas, es un sonido peculiar, ¿no? Cuando la gallinita, pues, pone su huevito, ¿no? Muchachos, ¿han escuchado alguna vez cómo esa gallinita, pues, no, cacarea cuando pone un huevito? Es, como pueden ver, pues, ¿no? Un tipo de cacareo singular, ¿no? No es cualquier cacareo, ¿no? Y uno reconoce ese cacareo. Oye, la gallina ha puesto un huevo, ¿sí o no, muchachos? ¿No? Entonces, es un tipo también de comunicación que hace, pues, ¿no? Que este tipo de ave, ¿no? Pues, ¿no? Nos brinde una comunicación no animal que entendemos, ¿no? Que ha tenido, ¿no? La idea de lo que es un aspecto, ¿no? De haber puesto un huevito, ¿no? En el caso del color de plumaje y el cambio de pigmentación, ¿no? Se da también en muchas aves, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben alguna ave que hay un color de plumaje? Por ejemplo, cuando una ave quiere cortejar a la otra, ella muestra el color de sus plumas, muestra todas sus plumas, ¿no? Como para sinónimo de cortejar a la hembra, ¿no? Alguien por ahí, ¿recuerdan? Está. Claro, muy bien, Renzo, ¿no? El famoso pavo real, ¿no? El pavito, ¿no? El pavito real muestras todo galante, ese gran, ¿no? Ramaje de plumas, ¿no? Que tiene y obviamente hace un tipo de cortejo, de coqueteo a la hembra, ¿no? Y bueno, la hembra no se deja seducir, ¿no? Y también creo que por ahí cantan algo, ¿no? Pero bueno, entonces es un aspecto, ¿no? Y el cambio de pigmentación tiene que ver también con las iguanas, ¿no? Los camaleones, cuando tal vez tratan de defenderse, pues, ¿no? Su piel cambia, ¿no? Cambia de pigmentación y se asocia a algo, ¿no? De las plantas o del medio ambiente, ¿no? Para defenderse del tipo, ¿no? De algún animal o otra especie que quiera comérselo, ¿no? Es un tipo, ¿no? El táctil, los lamidos, ¿no? Ahí tenemos los lamidos, por ejemplo, sí, los perritos, como pueden ver, ¿no? También se lamen, y ustedes no sé si se han percatado cuando a veces la perrita está en celo, y viene un perrito macho, ¿no? Viene un perro, me olvidé, ¿no? Y le lame, pues, a la hembra, ¿no? Le comienza a lamer por toda la cara, el cuerpo, la cola, ya no sabe por dónde más lamer a la perra. No, bah, no sé si la pasó alguna lame por todos lados. ¿No? Es una forma tal vez de cortejo también que el perro tiene sobre la hembra, ¿no? Algo así, ¿no? Los acicalamientos, ¿no? A veces cuando el gatito, ¿no? Trata un poquito también de acercarse a ti como un sinónimo de que, oye, eres un ser humano, o trato, ¿no? Obviamente de encariñarme, ¿no? Es un tipo, ¿no? También de comunicación que se da entre ellos. Y los picoteos que se dan entre las aves como una forma tal vez, ¿no? De cortejar, o en todo caso el famoso pájaro carpintero, ¿no? Entonces, por ahí también hay una forma de comunicar, ¿no? Y en el caso de la sustancia química, pues, ¿no? Tú sabes muy bien que, bueno, las hembras cuando están en épocas, ¿no? De apareamiento, pues, eliminan, pues, ¿no? Un tipo de feromona, ¿no? Que hace que el macho, cuando huela o siente eso, diga, oh, no, no, la hembra está en proceso de cortejo, ¿no? Y ahí justamente ellos se comunican, ¿no? Y la orina, ¿no? Vemos muy bien que hay perritos que en la calle, bueno, se orinan, ¿no? Huelen la orina de otro perrito en la calle, ¡plá! Se orinan también, ¿no? Pero aunque tú no sabes, también los perritos se orinan como para marcar territorio. No sé si han visto eso. A veces cuando cortejan a la hembra, ¿a ustedes se han percatado de esa imagen que a veces los perritos cuando están cerca de esa hembra que está en celo, ¡plá, plá! Como que comienzan a orinar, ¿no? Es un tipo de sinónimo de que marcando territorio, en realidad, ¿no? O sea, la orina de la orina, ¿no? Y los monos también hacen eso, ¿no? Los monos para marcar su zona orinan como que marcando ¿no? un metraje, ¿sabe que esta es mi invasión, esta es mi zona, este es mi territorio? ¿No? Hacen un tipo, ¿no? de proceso de orina para saber que el otro monito, oye, esa orina no es mía, ¿no? Y se van a otro lugar, ¿no? Es un tipo así también de defensa que tienen los animalitos, ¿no? Entonces podemos observar muy bien que todo este aspecto de la comunicación es algo natural en los animales, pero
Profesor, pero algo se asemeja con nosotros en cuanto a ellos. Claro que sí, ¿no? En el caso del pavo real, ¿no? El cortejo se atrae las plumas y el pavo real trata de ser ganante. ¿No le pasa también cuando alguien está enamorado, se arregla lo mejor que pueda para impresionar a la chica, ¿no? No es cuando uno está enamorado, no ven a chicos, jóvenes, ¿no? Que a veces se peinan, se arregla, se ponen un mejor perfume, se compran la mejor vestimenta como para impresionar, ¿no? Por ahí, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Y en el caso también, ¿no? Obviamente, ¿no? En el caso también de ciertos colores a veces suelen ser más atractivos ante la vista humana, ¿no? Y es algo que también en los animales, pues, ¿no? Está ocurriendo. Entonces, ese es el tipo de la comunicación animal, ¿ok? Ahora, vamos con nosotros, pues, obviamente vamos con nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? La comunicación humana, ¿no? Salvo que hasta aquí, muchachos, haya un tipo de pregunta. ¿Alguien por ahí hay una pregunta, por si acaso, una pregunta con respecto a lo que estoy explicando o se está entendiendo el tema? A ver, díganme, por favor, si por ahí hay una pregunta, una duda, no, ya, ¿no? Díganme hoy, por favor. Callen hoy, o no, o hablen, o no, o hablen hoy, ok, para siempre. A ver, por ahí alguna duda, ¿sí? ¿Todo correcto, muchachos? A ver, me tienen en el chat, a ver. Sí, se entiende, gracias Eric, por ahí, ¿no? ¿Alguien más? Sí, correcto. Listo, entonces vamos con la siguiente idea, ¿ven? Todo claro, gracias Estefanía, gracias. Gracias. ¿Y los peces sí se comunican? Sí, también tienen un proceso de comunicación, también los peces, ¿no? Sí, hay un tipo de comunicación entre ellos, sí. Un proceso distinto, claro, ¿no? Pero sí, también ellos se comunican, ¿no? Sí. A pesar que están bajo el agua, ¿no? Obviamente tienen un proceso de comunicación, ¿no? Los peces también huelen, bueno, cuando la hembra está en celo, ¿sí? Tienen un proceso de comunicación, ¿no? No te das cuenta que a veces hay, cuando ellos, hay ciertos peces que andan en mancha, ¿no? En grupo, en un banco, ¿no? De peces, ¿ven? Y hace ese tipo de comunicación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces sigamos con lo nuestro. A ver, bueno, en cambio nosotros como comunicación humana, bueno, la diferencia entre ellas es que ya tenemos una comunicación racional, es un tipo de comunicación racional, es pensada, no es de una manera, ¿no? En la cual antes de brindar un tipo de mensaje lo pensamos, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué puede ocurrir ante que lo diga? ¿No? Uno piensa, obviamente. Aunque a veces muchas personas siempre se comunican de una forma, ¿no? Deliberada, ¿no? Y hacemos uso de signos o símbolos también, ¿no? A veces hacemos determinados usos de signos mientras nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú y yo nos estamos comunicando porque utilizamos un determinado conjunto de signos convencionales, ¿no? Que está estructurado a través de fonemas y fonemas denominados lengua, ¿no? Utilizamos una lengua respectiva, que es un sistema ¿no? codificado que permite que el ser humano, ¿no? Entre los mismos hablantes se puedan comprender como tú y ahora no estamos comprendiendo, porque percibes y entiendes lo que yo estoy hablando porque manejamos qué cosa, un mismo código. Y ese código que vamos a aprender lo vamos a utilizar, ¿no? En la siguiente manera, que justamente va a ser una comunicación verbal o lingüística, porque aprendemos una determinada lengua, la cual va a permitirnos que nos comunicamos, ¿no? Entre nosotros. Y esta forma comunicativa va a presentar dos tipos. La primera es una forma verbal, oral o auditiva acústica, porque se emplea a través, ¿no? Del aire, empleando una determinada lengua. Los sonidos que tú percibes o escuchas se van a dar de una forma natural, ¿no? El oído va a ser el canal o la gente que va a recepcionar todos los sonidos que uno emite a través de la boca, ¿no? Y es por ello que esa forma oral se va a dar justamente a través de ese proceso, ¿no? Entonces, es una forma de comunicación oral. Ejemplos, bueno, todo lo que escuchemos. Entonces, estás en una conferencia de prensa, ahorita que ya va a comenzar a las 5:30 un partido de fútbol, el partido entre Perú y Paraguay también es un ejemplo de comunicación oral porque vas a ver, pero escuchas al narrador, ¿no? Cómo va el desplazamiento de la pelota entre jugador y jugador, ¿no? Lo que ocurre en la cancha, ¿no? Cuando vas al cine, cuando escuchas tu canción favorita por Spotify,
o ves Reels ¿no? En el Messenger, o ves muchos videos en TikTok, y escuchas a las personas hablar, ¿no? O escuchas un determinado mensaje, entonces ahí es justamente donde predomina esa forma de comunicación oral. Te vas al concierto de tu cantante favorito, también es un ejemplo de comunicación oral, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando canten, ¿ya? ¿Ok? Por favor, ten en cuenta ello, ¿no? Siempre y cuando canten, porque solamente es un concierto de música clásica o instrumental, ya sería otra forma de comunicación. Pero si tú escuchas a la persona cantar, gesticular sonidos, entonces ahí nosotros podemos entender muy bien que estamos ante un ejemplo de comunicación oral, ¿no? Cuando viene la basura, no sé, chicos, acá alguien son de provincia, por ejemplo, que los que me están escuchando son de otra parte de Lima, no son de otra parte del Perú, ¿no? Arequipa, Piura, Cajamarca, ¿no? ¿Alguien de ustedes, chicos? No sé, dígame, con más confianza, sí, me gustaría saber ese detalle, sí. Sí, de Apurímac, de Piura, Billy, o sí, lo que me están diciendo en provincia, por ejemplo, en el caso del camión de basura, el recojo de basura, ¿viene su camión con música o es la clásica triangulito que toca? Porque acá en muchos distritos de Lima, ¿no? A veces ya el basurero viene con una musiquita alertando a los vecinos para que saquen su basura. Y hay zonas donde suele ser algo a la antigua, ¿no? Tocando ese triangulito, ¿no? ¿Viene con música tu basurero o tocan ese triangulito que advierte, oye, la basura, ¿no? ¿Cómo es por tu zona? Los que están en Lima, no sé si su basurero viene así, en realidad, ¿no? Porque es una típica forma también de llamar, ¿no? A las personas, o en todo caso se dejan su basura en una esquina, ¿no? Y ya, si desaparece, genial, si no, ¿no? Es una forma, ¿no? Y si uno escucha, pues, ¿no? Al basurero, bueno, y viene con su música, pues no es una forma de comunicación oral, porque él percibe ese cantante. Bueno, de distintas formas. Entonces es una manera pues, moderna, ¿no? de alertar a los vecinos, oye, no, saca tu basura. Pero, bueno, acá en Lima, muchos distritos suelen venir así, ¿no? Bueno, anteriormente sí se usaba una campana, pero ahora es con música. Ah, mira, en Apurímac sí. ¿Qué sería? Acá solo dejan la basura en el basurero y lo recogen en la mañana. Ah, sí. O sea, el basurero no, Eric, tú eres de Lima, ¿no? En tu zona o en tu distrito solamente recoge la basura nomás. Ah, ya, qué bueno. Ah, ya, qué bueno. Ah, pero en Apurímac es con música también, así, por la zona donde vives, Billy. Qué bueno, bueno. Entonces, esa forma de, como viene con música, sería una forma de comunicación oral. Pero si se toca el famoso triangulito, ese tic, 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 ya sería otra forma de comunicación no verbal que luego lo vamos a especificar, ¿no? En cambio, ya cuando vamos a leer, ¿no? Cuando lees un determinado mensaje, va a ser un aspecto de una comunicación, pues, ¿no? Escrita también visográfica o visual, porque leemos, y al momento de leer comprendemos esa escritura. Claro, si tú también ya conoces otra lengua que no sea la materna, como el inglés, francés, alemán, y lees un determinado mensaje y lo comprendes también, sería un ejemplo de comunicación escrita o verbal, ¿no? Cuando leemos tal vez los subtítulos de tus animes o las chicas que también son, ¿no? Que son, de una manera que son fans de los dramas, también cuando a veces en los coreanitos no hay un subtítulo para leer, pues sería una forma de comunicación escrita porque descifras el mensaje escrito, ¿no? Y eso es una forma de comunicar. Todo lo que tú leas, todo lo que leas, según una determinada lengua, sería un ejemplo de comunicación escrita. Por ejemplo, eh, la idea de lo que es un cartel publicitario en la calle. Uno ve un anuncio, ve ofertas, lee las ofertas, lee el mensaje, ¿no? Y sería un caso de comunicación escrita. Un libro, un periódico, una revista, un mensaje de texto, un comentario publicado en redes, ¿no? Los comentarios que tú ves ante una determinada noticia sería un ejemplo de comunicación escrita, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos dos casos de la comunicación verbal. Mientras que, por el otro lado, ya la no verbal o no lingüística, ya no vamos a utilizar lengua, muchachos, sino otros determinados códigos que, de una manera, las personas que lo escuchan deben conocer ese código. Si no lo conocen, pues quedaría, ¿no? Vacío y de una manera generaría un ruido en la persona porque no comprende por qué se produce ese ruido. A ver, yo le pregunto a todos los que están ahí, ¿hay algún ruido que es típico en el Perú y que tal vez una persona de otro país no lo entienda? Un típico sonido que es peruano, ¿no? Y que las personas de otro país al escucharla tal vez no reaccionan, pero tú sí podrías reaccionar. A ver, ¿alguien por ahí?
tal vez podía pensar un típico sonido peruano, que tal vez, no sé, ¿no? O cuando vinieron los venezolanos no comprendieron, pero ahora creo que ya muchos de ellos lo comprenden, que ese es el sonido. O tal vez un argentino, un brasileño, un chileno, cuando escucha ese ruido, che, peruano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Por ahí, algún sonidito, no digan, ¿no? Que solía ser característico en Perú. El himno, las intros de las canciones en la selva. Ya, sí, podría decirse, los intros, podría decirse de allá, ¿no? Sí, una intro de una música selvática, ¿sí? ¿Algún otro sonido que también sea particular en el Perú? ¿No? Un sonido criollo, tal vez. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿alguna vez ustedes han escuchado un heladero? No, no la jerga, hablo de sonidos, no de palabras, Eric. Y hablo de sonidos. Yo les pregunto, ¿alguna vez han escuchado un heladero? Ya, el de Donofrio. Yo les pregunto, si un argentino escucha ese tipo de corneta del heladero, ¿sabrá que es un helado? ¿Sabrá que viene el heladero? Si un mexicano, ¿sí? Un mexicano sabrá qué es el helado, ¿no? Porque en otros países no se toca la corneta así, como lo tocamos, ¿no? La marca de Onofrio, ¿no? No hay, ya tiene otro tipo de sonido, ¿no? Entonces, es algo característico. Entonces, el sonido de la corneta, que es común en Perú, pues uno puede descifrar que es parte, oye, el heladero, tal vez. O el típico sonido, corneta que hace el panadero. No sé si por tu casa aún existen personas que vienen con el pan, ¿no? Yo no, oye, el pan, ¿no? Lo reconoce de esa manera, ¿no? Entonces son sonidos particulares también, ¿no? Intros, sí, como creo que lo dijo Diana, ciertas intros de canciones muy conocidas y muy famosas. Por ejemplo, una intro que muchos se escucha o se pone como bebé, no sé, ustedes han escuchado la canción de, como dice acá, ¿no? A ver, no sé si han escuchado ustedes ese típico intro de Queen, que es We Will Rock You. ¿Han escuchado ese típico de las palmadas? We will rock you. Lo he escuchado y todo, pa, 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 ¿ya? ¿Se acuerdan esa intro? Ya, esa es una intro de no verbal, pues. No, no es la, bueno, ya, la We Got Champion, ¿no? Cuando suena, ron, con ya. Pero esa típica palmadas es la We Will Rock You, ¿no? Que muchos la conocen. Es que comienzan con palmadas y es solamente un aspecto sonoro. No, no canta, hasta que obviamente Freddie Mercury comienza a cantar, ¿no? Pero en la intro suele tener esa, ¿no? Entonces, es un ejemplo de comunicación no verbal auditiva, ¿no? Lo que le dije, ¿no? El heladero, las músicas clásicas, ¿no? O música instrumental suele ser también un ejemplo de comunicación auditiva, tal vez, ¿no? ¿Qué otra más? Un silbido, tal vez no un silbido, suele ser un ejemplo de comunicación auditiva también, ¿no? Los silbidos suelen ser justamente ello. Luego lo visual es aspecto de lo que es la idea de observar imágenes o señales que ya tengan de fondo un significado concreto de acuerdo a la persona que lo ve. Por ejemplo, las tarjetas del árbitro, ¿no? Ustedes que ya que vamos al partido de fútbol de Perú, la tarjeta del árbitro también es un código, ¿no? Visual, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa el color amarillo en la tarjeta de un árbitro? Ustedes, ¿qué indican, no? ¿Qué pasa cuando un árbitro le saca tarjeta amarilla, ¿no? A un árbitro, no, a un jugador, perdón. Es una falta, muy bien, correcto, Eric. Y si le saca la tarjeta roja a un jugador, ¿qué está comunicando con la tarjeta roja al jugador? ¿Qué le está diciendo sin hablar al jugador? Muy bien, una expulsión. Muy bien, una expulsión. A ver, dígame otros tipos de elementos donde tengan colores y esos colores comuniquen algo al ser humano. Bien, muy aparte de las tarjetas del árbitro, ¿no? Otros ejemplos, a ver. Muy bien, eso justamente iba a decir, ¿no? Los colores, los semáforos. Ya. ¿Algún otro color también que sea conocido, ¿no? Aparte de los colores de los semáforos, algún otro color, a ver, ustedes cómo no. Los banderines, ya. Las señales de tráfico, ya, correcto, sí, está bien, muy bien, ¿no? La sirena, sí, Betty, pero la sirena sería un ejemplo de comunicación auditiva no verbal. La sirena de la ambulancia o la sirena de lo que, o bueno, la policía también es un ejemplo de no verbal auditiva, ¿no? Sí, no estamos hablando de visual, de observar. Por ejemplo, los colores de una boda, ¿no? ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el color típico del vestido de la novia? ¿No? ¿Alguien sabe por ahí con ese, de qué color se viste la novia?
Con ese típico color. Claro, color blanco. Y el negro como muerte es un funeral. Sí, bueno, acá mi estimada Brenda, acá en Occidente sí, el color negro es particular, ¿no? En un funeral, en una época de luto. Pero en otras partes del mundo, como en la India o en un típico religión oriental, no es el color negro, sino se dice en el color blanco. No sé si ustedes han visto alguna vez una película hindú llamado Mi nombre es Khan, o una película hindú donde pueden ver que cuando hay una muerte, un funeral, ellos no se visten de negro, ¿no? Suelen vestirse de blanco, ¿no? Es un color distinto, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez una película, sí, hindú y han visto que ellos se visten de blanco? ¿No? Y es un color distinto, ¿no? Por eso que, como digo, este tipo de comunicación va a depender mucho del contexto y de la cultura de cada persona, ¿no? E incluso en Japón, ¿no? En Japón el color verde no le ponen los semáforos, sino le colocan, ¿no? En el color es el color azul para pasar, ¿no? ¿Se han escuchado ese típico de color que tienen los semáforos en Japón? Claro que acá es muy común el verde, pero allá en Japón le ponen el azul, ¿no? Como un color característico para poder pasar. Y hay un tema histórico concerniente a ello, en cuanto no al semáforo, ¿no? ¿Qué me dice Renzo? Que dice medidor magnético de campo de casa de fantasmas. ¿Qué es eso? ¿Es un juego? Sí, diríamos que es visual. Sí, es un ejemplo de comunicación visual. Sí. De la casa de fantasmas. ¿Eso existe? ¿Lector MF? ¿Casa de fantasmas? Recién que lo conozco, ¿ah? No, no. ¿Qué es MF? ¿No? ¿Qué significa esas siglas MF? ¿No? Más sorprendido, Renzo. Es para ver dónde hay actividad paranormal. Ah, ¿es en serio? ¿Que venden esos aparatos? No sabía. Bueno, creo que necesitar uno, ¿ah? Porque en mi casa hay cierto movimiento, pero bueno, no sabía, ¿no? ¿Y dónde lo consigo, ah? Me gustaría, ¿no? Por curioso, ¿no? Conseguirlo yo, mira, no, créeme, que por la sierra de ser conocido. En Amazon, a su madre. Mira, no, no. Chicos, ustedes han escuchado esto, creo que Renzo me ha alumbrado algo que no sabía que tenía, pero bueno. Bueno, ya, volviendo al hecho, sí, esos colores, pues no es un ejemplo de comunicación visual. No sé, creo que lo verde significa, bueno, no sé qué colores hay ahí. Amarillo, verde, verde y verde oscuro, creo que digo, un rojo yo veo también ahí, ¿no? Ya, bueno, también significa, ¿no? No sé el rojo qué significará o el amarillo, ¿no? Si está cerca el alma o hay una actividad fuerte, ¿no? O paranormal, ¿no? Ahí. Ya luego tú me explicarás, Renzo, ese aspecto. Ya, por eso es un ejemplo de comunicación visual. ¿Se acuerdan? Y el hecho de lo gestual tiene que ver donde la persona haga gestos, realice un gesto, ¿no? Un guiño cómplice es un gesto, ¿no? Un guiño es un gesto, ¿no? O tal vez los gestos que hacemos tal vez de hambre, de sorpresa, de alegría, de duda, como que aburrimiento, ¿no? De tedio, de pensar, suelen ser, en realidad, ¿no? Una idea de lo que es, ¿no? Ahora, hay un lenguaje que utilizan los mudos o los sordomudos. ¿Saben cómo se llama ese lenguaje o esa lengua? ¿Saben cómo se llama esa lengua que ellos utilizan? Claro, el lenguaje de señas, en realidad, ¿no? La lengua de señas que ellos utilizan, en realidad, ¿no? Para poder comunicarse, ¿no? Claro. Oye, Renzo, me voy a comprar uno de ellos, ¿ah? Más chévere interés. Yo que soy, de una manera que quiero hacer este poco de actividad más interesado, ya. Con lo que gane hoy día voy a comprarme una pelada así. Voy a ver, ya, ¿no? El braille, sí, Tatiana, pero el braille ya es un aspecto no gestual, sino es un aspecto más táctil. Y eso justamente iba a hablar ahorita, ¿no? En la idea del táctil, donde se da ya el toque o la sensación de palpar algo. Y el código braille ya sería un ejemplo de una comunicación no verbal táctil, mi estimada Tatiana, ¿no? En realidad, ¿no? Y también, como pueden observar, por ejemplo, ¿y el código Morse sería una forma auditiva? Sí, es una forma auditiva más no visual. Porque el código Morse hoy en día son soniditos, comienzan a hacer soniditos. Esos soniditos es un ejemplo de comunicación visual. Bueno, auditiva, disculpe, auditiva, ¿no? Porque hay una, bueno,
¿Ustedes se acuerdan de este capítulo del Chavo del Ocho? ¿Se acuerdan de los espíritus chocarreros? ¿Alguna vez llegaron a verlo? Donde la bruja del 71 cree que porque Don Ramón era sonámbulo había fantasmas en su casa. ¿Se acuerdan? Ya. ¿No? ¿Y qué decía, no, la bruja del 71, ¿no? Que ante un golpe era sí y dos golpes era no. Ya. Ese era un tipo de código Morse, ¿no? Que había hecho, ¿no? La bruja del 71, ¿no? Es un tipo de código, o código auditivo, ya, ¿no? Código no verbal auditivo. ¿Se acuerdan? Y todo un chongo, creo, pues, ¿no? En la casa de Don Ramón, ya. Pero ese es un ejemplo, ¿no? De comunicación, pues, ¿no? No verbal auditiva, donde los sonidos prevalecen y comunican un determinado mensaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos, con respecto a esa parte, para luego hablar acerca de los elementos de la comunicación? ¿Sí? A ver, una pregunta, sí, por acá, tal vez si alguien lo tiene, no hay ningún problema, díganmelo, comuníquelo. Estamos prestos para sumar las dudas, ¿no? Para luego ir con las preguntas. Aunque ese tema es algo extenso, ¿no? Pero bueno. A ver, por ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Ok? ¿No hay ninguna? Hablen hoy o callen para siempre. Listo. Ok, entonces, como no hay ninguna pregunta, vamos ahora a hablar acerca de lo que son los elementos de la comunicación. Recuerden que la persona o el agente que inicia este círculo comunicativo va a ser denominado lo que es emisor, ¿no? El emisor vendría a ser la persona que codifica, ¿qué cosa? Va a codificar el mensaje, va a elaborar y va a emitir un determinado mensaje, o no, una información codificada para volver los mensajes, ese mensaje ser enviado, ¿no? A un determinado objetivo comunicativo que el emisor tiene en mente, ¿no? Es por ello que siempre debemos como emisores pensar muy bien el mensaje determinado, ¿no? O en un tipo de mensaje que tenemos que enviar o que vamos a enviar, porque no podemos enviar cualquier mensaje, ¿no? O sea que tiene que ser claro, conciso y también pensado. Por eso que justamente viene una de las características de la comunicación humana, ¿no? Que es racional, ¿no? Bueno, este aspecto es un determinado mensaje ¿no? Codificado. ¿Cómo se llama bueno, y lo que obviamente va a ser enviado ese mensaje, habíamos comentado, ¿no? Un determinado mensaje ya es una información, pues, ¿no? Codificada, ¿no? Una información codificada, ¿no? Entonces, muchachos, y el mensaje va a ser llegado ¿a quién? A oídos y al puerto de un receptor, ¿no? El receptor vendría a ser la persona que va a interpretar, va bueno, de una manera de codificar ese mensaje que el emisor quiere o está emitiendo, ¿no? Entonces, es ya función o rol del receptor, pues recepcionar e interpretar lo que me está queriendo decir mi emisor. Pero para que ambas personas se puedan comprender, yo pueda comprender el mensaje que me envía ese emisor, debemos compartir algo. ¿Alguien se acuerda por ahí que debe compartir el emisor y el receptor para que puedan comunicarse de una forma eficaz? ¿No? El canal, no, no chicos, no es un canal, es otro elemento de la comunicación. El canal puede ser diverso, pero algo es algo muy importante para que tú y yo nos podamos comprender. Muy bien, Betty, es el código, correcto, muy bien, es el famoso código, exacto, sí, es el código que el cual deben compartir, ¿no? Por eso que aquí, como pueden observar, ambos deben compartir, ¿no? Que es un conjunto de signos no reales. ¿Y se acuerdan cuántos códigos habían? Habíamos visto que teníamos dos códigos, un código verbal y un código no verbal, ¿no? Por eso que ese código debe ser un elemento muy importante para que ambas personas se puedan comunicar de forma exitosa y eficazmente, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos comprender ello. Ahora, ahí está el otro elemento, ¿no? Que ya habían dicho hace un momento, el canal. El canal vendría a ser el soporte físico natural que de una manera va a permitir que ese mensaje determinado enviado por el emisor sea pues trasladado de una forma también eficaz hacia el determinado receptor o conjunto de receptores, ¿no? El canal puede ser natural o artificial, sí, puede ser de dos maneras, pero acá lo importante es que ese determinado mensaje llegue, pues, ¿no? A ese determinado destino denominado receptor. Y dentro del mensaje, como saben, son mucha información, va a haber un tema central, va a haber un tipo de tema específico de lo que
estamos hablando o refiriéndonos al mensaje. Pero, ya, entonces, ese es, ya, miren, escuchan en la mazamorra, ¿me escuchan la mazamorra? Es un ejemplo de, escuchan al chatarrero que pasa también. Es un ejemplo de comunicación verbal auditiva, ¿no? De la mazamorrera y el chatarrero. Ojalá que no pase que venda naranja, que venda palta, ¿no? Que venda hasta tamales, para que, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa en la clase? Muy bien, ya. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De comunicación, bueno, y realmente sería el tema central de un mensaje determinado. Por ejemplo, ahorita estamos escuchando toda la información acerca del partido de Perú, ¿no? Entonces, ¿el referente cuál sería? El partido entre Perú y el Paraguay, o Paraguay y Perú, ¿no? Ese sería justamente el referente. El tema central de que los medios de comunicación están, pues, emitiendo, ¿no? Y el espacio o el tiempo donde se da, pues, ese determinado acto comunicativo va a ser denominado o de una manera denominada circunstancia, debido a que justamente el espacio y el tiempo donde se desarrolla el acto comunicativo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, bueno, ahorita tenemos un caso de circunstancia virtual, ¿no? Porque entre tú y yo no compartimos el mismo espacio, pero estamos dentro del Zoom que permite que tú y yo podamos interactuar, ¿no? Y es un tipo de circunstancia virtual, ¿no? Pero si estamos de una forma, tal vez si la academia Pedro Ribeiro tiene una academia físicamente, tal vez la academia física sería la circunstancia, porque tú y yo estamos viéndonos de una forma directa y también comunicando, ¿no? Es un ejemplo justamente específico en realidad, ¿no? Y bueno, y ahí serían justamente los elementos que de la comunicación o de los elementos más importantes que se presentan en la comunicación, ¿no? Muy bien. ¿Una pregunta por los elementos, muchachos, por ahí? Sí, a ver, por ahí alguna pregunta, sí. Bueno, vamos a ver. En canal, la forma en que se transmite mensaje, no, es el medio, Guadalupe, ¿no? El medio al cual, ¿no? El mensaje va a ser enviado, ¿no? Justamente va a ser ese transporte, ¿no? Natural o particular, o, perdón, o artificial, el cual el mensaje va a ser trasladado para llegar a un determinado destino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero enviarte, por ejemplo, ahorita, yo le pregunto, para que tú y yo podamos interactuar de una forma virtual en este momento, ¿qué estamos requiriendo, no? Para que funcionen todos los aparatos, laptops, computadoras, celulares o tablets que tenemos ahorita para interactuar, ¿qué estamos requiriendo? ¿Cuál es lo que está generando o que está permitiendo que nosotros nos podamos comunicar? Muy bien, el Internet, correcto. Entonces, el Internet es un canal que va a permitir que nosotros nos podemos comunicar de forma virtual, ya que sin Internet tus aparatos solo serían aparatos. No tendría la capacidad de poder comunicarme o utilizar el Messenger, el WhatsApp o el TikTok o nada por el estilo, porque se necesita el Internet, ¿no? Se necesitan las redes. Entonces, el Internet vendría a ser un ejemplo de canal, mi estimado Guadalupe, porque permite que nos podamos comunicar, ¿no? Tú puedes hacer una llamada virtual, puedes interactuar en el Facebook, puedes ver las últimas tendencias en tu Instagram, ¿no? Entonces, es un tipo de canal, ¿no? El periódico también sería un ejemplo de canal, porque sería el soporte por el cual no tú lees lo que la editorial o una respectiva editorial noticiera quiere comunicarte de una forma escrita, ¿no? Y eso sería también un ejemplo de canal. Ujú. Entonces, todo un medio donde se puedan comunicar algo. La carta sería el canal
Y una agencia sería tal vez un medio, ¿no? Pero la carta en sí es el canal, porque a través de la carta tú lees lo que el emisor ha querido escribirte, ¿no? Entonces, eso es lo de lo que se va a ¿no? La carta sería el canal. Y lo que tú lees, bueno, sería el mensaje. El contenido de la carta sería el determinado mensaje. Ujú. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sí? Exacto, Diana, ¿no? El referente sería el tema del mensaje. Ajá. Listo. Ok, está bien. Muy bien. Entonces, hemos ahí un poquito recordado lo que son los elementos y los procesos comunicativos de la comunicación. Bien, ahora vamos a hablar de un tema también muy importante que sería justamente el famoso lenguaje. ¿No? Vamos a hablar acerca del lenguaje. ¿Qué cosa es el lenguaje, muchachos? No es el curso, sino es una idea más facultativa, ¿no? Que va a tener el hombre para que también pueda comunicarse con el resto, ¿no? Es por eso que el lenguaje, muchachos, vamos a definir como la facultad exclusivamente humana, ¿no? Que nos va a permitirnos a que podamos expresar, transmitir pensamientos, ideas, emociones, ¿no? A otros seres vivos que también son humanos como nosotros. Por eso que muchachos, chicos que están acá escuchándome, acá los 50 participantes de la Academia Pedro Ribeiro, recuerden que el lenguaje es una capacidad que se da, como bien dice acá, exclusivamente ¿dónde o en quién? En el ser humano. ¿No? Es en el ser humano donde se da esa facultad determinativa genética, ¿no? Que va a tener la especie producto de tantos años de evolución que ha tenido, ¿no? Pues ese producto pues ha generado hoy en día en lo que nosotros llamamos como lenguaje, que permite pues adquirir muchas formas comunicativas, no solamente la lengua, sino también los códigos no verbales que hemos también escuchado hace un momento, ¿no? O sea, todas estas formas o distintos tipos de código que aprendemos, bueno, quien ha permitido su aprendizaje de ellas justamente ha sido el lenguaje. El lenguaje permite, pues, aprender todas esas determinadas formas comunicativas que el hombre ha creado para que se vuelva dinámica, eficaz y rápida la comunicación el día de hoy. Claro que nosotros vamos aprendiendo día a día, ¿no? De bebitos no nos comunicamos como si fuéramos un adulto de 20, 25 años o de 30. Las formas de comunicar son muy distintas. Va a determinar por la edad, el género, va a determinar por la sociedad o por la idiosincrasia donde vivan las personas, ¿no? Y justamente ahí ya eso va a ser distinto, ¿no? Va a ser algo más cultural, algo más social, donde ya el hombre se desarrolla, adquiere determinadas facultades o herramientas comunicativas que justamente permitan, ¿no? Para comunicarse con los demás, ¿no? Por eso que quien permite todas esas adquisiciones, todas esas herramientas, ¿no? Comunicativas, lo va a hacer justamente el lenguaje. ¿Ok? Ahora, el lenguaje va a tener algunas características, muchachos, que son propias del ser humano, ¿no? El lenguaje va a tener esas características que permiten, pues, ¿no? Que el humano, pues, tenga esa facilidad de poder comunicarse, ¿no? En primer lugar, recuerden que el lenguaje es una característica de una forma innata, ¿no? Es una herencia biológica y que se da de una manera genética, ¿no? Y recuerden que la evolución del hombre, eh, pues ha tenido, pues no, pero muchos años de evolución que ha permitido que lo que somos hoy se ha dado gracias justamente a ese proceso comunicativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos. ¿Quién propuso esta idea o esta primera característica del lenguaje? Bueno, lo propuso ese señor llamado Noam Chomsky, un señor estadounidense, que a través de su gramática generativa, ¿no? Pues, ha permitido que mencione que está en nuestros genes esta facultad para poder comunicarnos y desarrollarnos, ¿no?
La otra característica es que el lenguaje es racional, un lenguaje racional debido a que va a permitir que nosotros pensemos y activemos esa capacidad, ¿no? Cognitiva que permite que nosotros podamos comunicar. ¿Dónde está el lenguaje en en el cerebro? Sí, está en un área llamada el área de Broca o de Wernicke, ¿no? Son áreas donde justamente el lenguaje permite, o está el lenguaje en nosotros que permite adquirir una determinada lengua, ¿no? Es justamente por eso que es un aspecto racional. Y otra característica que tiene el lenguaje es que es universal, ¿sí? Porque todo ser humano, al momento de nacer, pues viene con esta facultad, pues, ¿no? De lo que nosotros denominamos como el lenguaje, ¿no? Entonces, estos muchachos, como pueden observar, son las características más importantes que tiene el lenguaje, pero también nos falta una, sí. Nos falta una de las también más importantes, que sería, ¿no? La famosa doble articulación o biarticulación. Y esto se da gracias justamente a la racionalidad que tiene el hombre para adquirir una lengua, ¿no? Y esa lengua, pues como puede observar, se puede construir de dos formas, ¿no? La primera idea, pues, es que la lengua, pues, no puede tener dos formas distintas de analizarla y que se da a través de lo que son los morfemas y los fonemas. Quien propuso esta idea teórica, justamente lo dijo el señor llamado o francés André Martinet, ¿no? Que propuso que la lengua adquirida por el lenguaje ahí va a tener dos roles muy importantes o dos dimensiones. La primera dimensión va a ser la primera articulación denominada los fonemas, que es una cuestión, pues, ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿No? Sonora, acústica, ¿no? Que toda lengua tiene. Y la segunda articulación, perdón, la primera serían los morfemas, disculpen, y la segunda serían los fonemas, ¿no? En la primera, que son los sonidos mentales que tenemos para enunciar un determinado mensaje, como ahora tú y yo estamos, bueno, yo estoy hablándote a través del micro, pero tú me estás escuchando, ¿no? Entonces tú serías mi receptor. Y la otra, y la otra forma, muchachos, serían los fonemas, que sería una cuestión sonora. Entonces, entre morfemas y fonemas se unen y sale una palabra y esa palabra justamente es articular. Por más que la doble articulación justamente se sustenta en esa productividad del lenguaje que tiene al momento de enunciar, ¿no? Una determinada persona. O sea que aquí tenemos las características más importantes, ¿no? Que posee, pues, ¿no? El lenguaje, ¿no? Acuérdense, ¿no? ¿No? Hemos dicho que doble articulación, racional, es ¿no? La idea de poder brindar, pues, ¿no? Una determinada función, ¿no? Para poder rendir, ¿no? Una manera para poder saber, ¿no? Qué función tiene para poder complementarse, ¿no? Ahora, vamos a observar, chicos y chicas, que ¿no? Que el lenguaje va a tener los siguientes planos. La idea de lo que son los hongos, en realidad no, pero en realidad no la idea que es una lengua, y la otra que sería el habla, ¿no? El habla y la lengua que serían los dos elementos o planos más importantes que tiene el lenguaje, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, recuerden que la lengua es un sistema utilizado, estructurado, que se utiliza en la comunicación dentro de una determinada sociedad humana. Y justamente la adquisición de una lengua evidencia que nosotros tenemos que cosa en nosotros el famoso lenguaje. El lenguaje pues va a permitir que sea pues, una señal de la adquisición de una lengua, ¿no? Por que muchachos, una lengua es psíquica, es social, es teórica, ¿no? Es teórica porque se aprende una teoría, es social porque para aprender una lengua necesitamos de dos seres, ese refuerzo, ese estímulo externo, esa voz humana adulta que permite que nosotros adquiramos pues ¿no? Un determinado sonido, ¿no? Cuando escuchamos a las personas o vemos una determinada casa, ¿no? Ya, ¿no? Justamente todos esos aspectos van a permitir que una persona, pues, ¿no? En realidad, como puede decir, no pueda, pues, no permita, eh, ¿no? Y la lengua es un producto histórico también. Sí, la lengua es un producto histórico. ¿Ok? ¿Por qué, teacher? Porque recuerden que la lengua no es la misma lengua que nosotros utilizamos ahora, que los españoles en 1535 la utilizaban. Era una lengua totalmente arcaizante.
recién usada, ¿no? Entonces, por eso que en el caso, pues, ¿no? De la, ¿no? Del concepto de lo que es, eh, eh, claro, no es lo mismo, ¿no? Entre la lengua de esos españoles a la lengua actual, ¿no? Había un cambio totalmente abismal. Mientras que en el caso del habla ya sería un contexto, pues, no teórico, ¿no? Un contexto que, ujú. Ahora, la característica del habla, muchachos, es que el habla es psicofísica, individual, es el uso del sistema, es práctica y es un acto momentáneo, ¿no? Son las características propias que tiene el habla, porque es individual, sí, porque va a depender de la persona. Yo les pregunto a ustedes, un niñito de 4 o 5 años habla igual que un adulto de 50 o un adulto de 30 años. ¿Tienen la misma manera de hablar? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Hablan igual, bueno, utilizan el mismo lengua así, pero se comunican de la misma forma. Un niño tal vez de 3 o 4 años, o un adulto de 30, ¿no? O de 40. Claro que no, exacto, no es lo mismo. Entonces ahí vemos la individualidad que tiene el habla, ¿no? Es práctica sí, porque lo practicamos, vemos la teoría, pero ya hacemos uso de esa teoría. Y es un acto momentáneo, claro que sí, ¿no? Se da, es un acto momentáneo. Ahora, yo le pregunto, ¿la lengua tiene una variante? Sí. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa variante que tiene la lengua? ¿Alguien por ahí recuerda la variante que de toda lengua? El dialecto me dice viene sí, exacto, ¿no? Y el dialecto vendría a ser, ¿no? esa variante que tiene, ¿no? O que va a presentar no solamente el castellano, sino todas las lenguas, ¿no? Todas las lenguas tienen esas variantes que son justamente una variación diatópica o regional. Yo le pregunto, ¿todas las personas que aprenden inglés aprenden el mismo inglés o aprendemos distintos tipos de inglés? Vean, ¿no? Sí, todos aprenden el mismo inglés. No, porque crees que hay un himno o un británico. Porque teacher, sí, ambos enseñan lo mismo, ¿no? Ambos me enseñan a hablar inglés, ¿no? Porque hay ese tipo de instituciones, ¿no? Porque justamente o bueno, justamente nos delata o es una prueba que, ¿no? Hay dos formas de hablar inglés, ¿no? Que es un británico y un inglés americano. Incluso hay un inglés eh, australiano, ¿no? Que también, eso, yo recuerdo que Australia es una colonia de Inglaterra, ¿no? Y que también, pues, ¿no? eh, también es una forma muy peculiar a Inglaterra, ¿no? Bueno, ahí con algunos cambios, pero también tiene sus formas particulares, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, el castellano, pues no tiene muchas formas, diversas corrientes de poder, ¿no? Mencionar o comunicar algo, ¿no? Cuando mamá te dice siempre la idea de lo que es la comunicación está presente, ¿no? Pero en ese momento, como pueden ver, ¿no? Cada familia, cada idea, cada persona en otro país, pues maneja un código de castellano totalmente diferente, ¿no? Es por ello que la primera característica del lenguaje, o bueno, del dialecto, se da a través de un contexto morfológico, ¿no? El cual nosotros mientras decimos chiquito, el peruano, chiquito, caramelito, Josecito, Eduardito, ¿no? 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 La idea de lo que es chiquito, ¿no? En Colombia le dicen chiquico, ¿no? Le dicen chiquitico, perdón, ¿no? Y chiquitico, ¿no? Sería la forma, pues, ¿no? De la variante del castellano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Norteños, ¿no? Chiquitico, los ecuatorianos, venezolanos o colombianos lo dicen así, chiquitico, ¿no? Pancico, mujercica,
¿no? No utilizan ese ica a modo de poder realizar un diminutivo, ¿no? En el aspecto sintáctico es cuando se altera el orden de las palabras, ¿no? Una idea que escuchamos en taxi, ¿no? ¿Te gusta la calle, no? Y tú dices, ¿no? De la calle mi sangre me encanta, ¿no? O los profesores del colegio son, o decimos, ¿no? Del colegio sus profesores. Y es una forma, pues, ¿no? Sintáctica de poder referirnos o alterando la sintaxis de la persona, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ahí? Bueno, decir castellano o español ya vendría a ser lo mismo, mi estimada Betty, ¿no? Pero si encuentras por ahí lengua castellana o lengua española, no es lo mismo, ¿no? La misma lengua, digamos, no hay diferencia. Solo que le dicen español ya por un caso chauvinista, ¿no? De España, ¿no? Llamar que como la lengua nace en España, hay que decirle español. Pero no todos los hablantes o de la comunidad española hablan español. Hay comunidades que también tienen su propia lengua que aún persisten, digamos. Muy bien. Sí, esa es la idea, mi estimada Betty. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. En el caso fonético, se da a través de los sonidos. Lo vemos acá que es pollo y pollo, ¿no? Mayormente los hablantes de la sierra pronuncian la ey más que la y. Y en el caso semántico, por ejemplo, ¿no? Y en el caso léxico también tiene su diferencia, ¿no? Eh, si yo digo lana, acá en Perú, bueno, la lana se refiere a qué? Se refiere a lo que es, ¿no? A un contexto de la lana de la oveja o la lana de un determinado animal. Pero si viene un mexicano y me dice, no, oye hermano, no tengo lana, ¿a qué se refiere un mexicano cuando dice que no tiene lana? ¿Que no tiene lana para tejer o qué? ¿O a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Cuando un mexicano le dice, no tengo lana, espérame por favor, ¿no? Claro, a plata o dinero, es decir, no tiene dinero. Y ahí ven, ahí va a corresponder no la palabra en sí, sino el fondo del término, ¿no? Que lana significa no tener dinero, ¿no? Entonces, eso es, bueno, o lana perdón, significa dinero o plata, lana, ¿no? Ahí en México significa, pero acá no tiene esa connotación o ese significado, sino es distinto aquí, ¿no? Acá le conocen como guita, Villegas, ¿no? Y algunas jergas más, ¿no? Entonces, justamente es la idea, como digo, del aspecto semántico, ¿no? En cambio, la cuestión del léxico tiene que ver cuando una palabra pueda ser mencionada de muchas formas distintas, sin alterar el significado de la palabra, ¿no? Por ejemplo, niño, ¿no? Se le puede decir en Piurachurre, se le puede decir chavo en México, chaval, ¿no? Se le puede decir en España, se le puede decir cabrito en Chile, ¿no? Ay, perdón. Y ahí está la forma, ¿no? De tantas formas probables, pero todas ellas significan lo mismo, ¿no? En el caso de Chile, pues sería peruano. Pero- Ah, el fonético no entendiste, ya, a ver. ¿No? Ahí tiene que ver muy bien con respecto a los sonidos. Por ejemplo, mira, tú, Dayana, tú que eres peruana, esta palabra, zapata, ¿cómo le dices? ¿Le dices con una Z o con una S? ¿Dices zapata o zapata? ¿Cómo le enunciamos todo peruano? ¿Con Z o con S? ¿Con qué sonido lo pronunciamos? ¿Con S o con Z? Con Z, o sea, tú dices zapata, sí lo pronuncias como Z. Y la mayoría de peruanos lo dicen con Z. ¿Tú qué crees? Todos los peruanos diríamos con Z, zapata, zapata, zapaya, zapatilla, zapato.
Lo pronunciamos con Z, mi estimada Diana. No, 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 sí, no, no con ese, te das cuenta. En cambio, un amigo español, pues un español español, ¿no? Uno de la península ibérica, puedo decir, pues peruano, pero me encantan tus zapatos. Quiero comer, ¿no? Tu zapallo con loro. A ver, entonces, ellos sí van a pronunciar la Z. Bueno, por un producto, eh, ujú. Entonces, esa es la idea fonética, mi estimada Dayana. No sé si entendiste, ¿no? Que los españoles más pronuncian la Z, 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 en fin. Nosotros pronunciamos la S. Es un fenómeno llamado el ceseísmo. Ahí está el contexto fonético, ¿no? Que se escucha distintos sonidos, ¿no? Pero a pesar de escuchar diferente, seguimos teniendo el mismo ejemplo semántico, ¿no? La misma idea. Ajá. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, sí, Percy, ese es el deseo. Sí, ¿alguna preguntita más? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya, muy bien, continuamos entonces. Entonces, esas son las dimensiones en cual una palabra de una determinada lengua pues va a tener, ¿no? Léxicas, fonológicas, su- eh, muy bien, ya, a ver, vamos con otra idea, a ver. Bueno, que tiene que ver con la idea de dialecto estándar. Recuerda que el dialecto estándar es la forma que se utiliza en situaciones formales en que se enseñan instituciones especializadas. Lo que es normal por la, es decir, son las formas correctas, ¿no? Que un hablante del castellano o de otra lengua tiene que hablar, ¿no? Por eso que se da la correcta fusión, el adecuado y la variedad y los vocabularios idóneos, y se usan frases y oraciones bien construidas, ¿no? Ese es lo que es el ejemplo, ¿no? Del dialecto estándar.
Ujú, claro. Ujú. Lo que tú me has dicho tienes razón. Exacto, ¿no? Sí, está bien. Ahora, bueno, hay unos ejemplos. Mira, acá, por ejemplo, no se dice aiga, sino se dice aya, ¿no? Es una forma de utilizar el lenguaje estándar. Y no se dice en los nombres propios de personas, no se dice el artículo la, ni el, no se dice la María, la Angélica, sino María y Angélica. Tampoco se dice andaste, sino anduviste, ni menos me quedé jato, ¿no? Sino me quedé dormido. Entonces, es una forma también de explicar que estamos ante un uso estándar y no estándar, ¿no? El estándar obviamente se aplica a las normas comunes de reglas gramaticales, sintácticas que tenemos. En cambio, las no verbales pues también salen, ¿no? Muy bien, y bueno, y para terminar ¿no? la historia, vamos a hablar de la función de lenguaje. Recuerden que las funciones son seis funciones de lenguaje, ¿ok, chicos? Bueno, y vamos a clasificarlas en tres tipos de funciones. Las primeras son las llamadas básicas o funciones primarias. Unas últimas, ¿no? Que son las llamadas complementarias o secundarias propuestas por el ruso llamado Roman Jakobson, ¿no? El primero fue por el alemán, Karl Müller. Entonces como Alemania y Rusia tienen una rivalidad enorme, ya que también lo han hecho, ¿no? Es una informativa expresiva y apelativa. Vamos a hablar, miren. En primer lugar, tenemos a la función representativa, el cual expresa una información objetiva, concreta, ¿no? Sin llegar a algún tipo de subjetividad u opinión personal, ¿no? Se comunica de una forma clara, concreta y sin opiniones, ¿no? Y ahí justamente podemos ¿no? decir, por ejemplo, y el elemento de la comunicación que está aquí es el diferente, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de un determinado momento de la bulla, hablar del partido contra el Paraguay, mencionar esa chica es la mujer más linda, bueno, mencionar que esa chica es, no, es mamá, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues, ¿no? la idea que nosotros comunicamos, ¿no? Con respecto ¿no? a alguien o algo, ¿no? O la cita rechazó la propuesta amorosa también. Entonces, ahí se mencionan ¿no? ese aspecto. ¿Ok? Ahora, otra función del lenguaje es justamente la idea de lo que es la función expresiva, emotiva o sintomática. Acá sí que expresamos emociones y sentimientos con respecto a algo o a alguien, ¿no? Por ejemplo, y el elemento de la comunicación que predomina aquí es el emisor, ¿no? Va a ser el emisor que es el elemento que predomina aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, no, la enfermedad del COVID es muy contagiosa. Sabemos que es contagiosa, pero digo que es demasiado o muy contagiosa. Exageré un poquito la idea del contagio. Me encantó ese perrito bien tierno y cariñoso. Los diminutivos, muchachos, también son pistas de que estoy hablando de una función del lenguaje. Y me gustaría viajar por esa ciudad de París, este, también, pues, ¿no? Sería, ¿no? Un ejemplo de una comunicación, bueno, de un enunciado con una función, expresiva, ¿no? Me encantaría, ¿no? Me gustaría, ¿no? Son expresiones donde justamente el verbo no da a entender ello. Es un deseo, los deseos también son una forma, subjetiva, ¿no? Nosotros nos referimos o hablamos, ¿no? O tal vez, ¿no? Ese partido es muy importante para nosotros, a veces, ¿no? Es un ejemplo también, ¿no? También podemos ¿no? mencionar que, no sé, algún tipo de opinión, algún desastre, una cultura, una idea donde uno dice, no, de los diminutivos, mami, papi, ¿no? Son ejemplos de comunicación o de una función donde el enunciado cumple esta determinada actitud, ¿no? Expresiva, emotiva. Luego tenemos la función donde la orden, donde el cambio de actitud de parte del emisor hacia el receptor va a predominar, es justamente la persuasión que tiene, ¿no? Y persuadir a alguien es convencer a realizar algún determinado acto. Es por ello que las órdenes o los mandatos están en esa determinada función que es la apelativa o conativa, ¿no? Y el elemento que está aquí es el receptor. Por ejemplo, órdenes, bueno, son muchas órdenes que escuchamos, ¿no? Ven a mi casa, ven a la casa pronto, estudia con más ahínco, resuelve tal ejercicio, ¿no? Le escuchamos a una determinada orden y va a ser, ¿no? La determinada función del lenguaje, ¿no? Denominado apelativa, ¿no?
Luego, ¿podrías ayudarme, por favor? Los ruegos también entran aquí, en esa función. Y jóvenes, guarden silencio, ¿no? Y empaca tus cosas y vámonos de viaje, ¿no? Sería justamente el detalle de una función apelativa. ¿Ok? Sí, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Están las tres funciones. Acuérdense, apelativa, expresiva y referencial son las funciones más importantes. Receptor con la apelativa, el emisor con la expresiva y el referente con la información, con la función informativa o representativa. Y las tres últimas, las complementarias, son las funciones también llamadas fático de contacto, donde acá una comunicación se abre, se puede interrumpir o reanudar o cerrar un ente comunicativo. Y es por ello que acá le va a destacar el canal, porque va a ser el medio por el cual uno va a tratar de iniciar una conversación o reanudarla o interrumpir o finalizar un tipo, ¿no?, de hecho comunicativo. Por ejemplo, acá vemos que a nuestro amigo Homero, pues, ¿no? Está hablándole a Marge y como quiere constatar de que ella está que le escucha, le pregunta, ¿me estás oyendo? Y si ella responde que sí, pues está cumpliendo la función conativa, ¿no? O fática, perdón. Cuando un determinado músico llama, pues, ¿no? La atención a su público oyente, que el concierto está a punto de empezar, hace una determinada prueba de sonido o un determinado uno, dos, tres, tomando, para saber si el micro funciona y los amantes de su música pues están atentos a ver si este concierto está a punto de iniciar, ¿no? Y también, ¿no? A veces mensajes de personajes célebres, ¿no? Que están ahí, sí, me escuchan, sí, me oyen, sí. O sea, la respuesta justamente hace de contratar de que sus fans de esta cantante están presentes en esa determinada transmisión en vivo, ¿no? Entonces que ahí tenemos, ¿no? La función fática. Y la función poética tiene que ver cuando nosotros embellecemos el mensaje, lo mencionamos eh, a partir, pues como bien le decía, ¿no? Eh, Como le decía, ¿no? A partir de la idea de que embellecemos o le damos a un mensaje a forma interpretativa o connotativa, ¿no? Donde no sea de forma directa, sino ya son mensajes donde ya son rebuscados o de una manera, un mensaje que plante la interpretación, el desafío de interpretar al emisor, ¿no? Es por ello que acá en la poética, bueno, su mismo nombre dice poética, están los poemas, los refranes, mensajes que merecen alguna interpretación, y el elemento de la comunicación que destaca aquí es el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? ¿Quién lo dijo? Nuestro amigo Antonio Raimondi, ¿no? Al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Es un refrán, o también algún tipo de canción o frase de canción que dice, soy el artesano de tu lado más humano, ¿no? Por ejemplo, dice Neruda, a ver si te callas y te vas al diablo, ¿no? Pero señor Neruda, no podemos poner eso. Entonces pongo, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Entonces ahí también tenemos una poesía que también es un claro ejemplo, ¿no? De una comunicación, pues, o un enunciado con la función poética. En la metalingüística se trata de establecer, ¿no?, elementos o mensajes comunicativos netamente lingüísticos. Todo donde conlleve a interpretar una forma lingüística algún mensaje, donde se da un tipo de información lingüística o la definición de una palabra, ahí es justamente donde el lenguaje o esta función va a predominar en esa oración. O sea que el i, el ni y el que, ¿no? Sabemos que son conectores, pero ¿qué clase de conectores? Cualquier persona que desconozca el tipo de conectores sabrá que es una función coordinante copulativa, ¿no? Y estamos utilizando palabras lingüísticas, términos lingüísticos. Y las definiciones de ello también sería un ejemplo de una comunicación, un ejemplo de una función metaverbal o metalingüística o de glosa. Cada vez que encontramos una definición de una palabra o enunciado que tenga que ver con la lingüística o el mismo curso de lenguaje, ¿no? Una definición del sustantivo, del verbo, del adjetivo, se está cumpliendo esta función denominada metalingüística. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, hasta aquí, no sé si hay una pregunta para poder ya iniciar con con las preguntas de su boletín. No, sí, por ahí algunas preguntitas, muchachos, por ahí hay unas preguntitas, por ahí que ya no quiere ganar.
Ya, uy, entonces vamos con la pregunta, muchachos. A ver, si no hay ninguna, vamos con nuestras preguntas. Voy a dejar de compartir aquí. Vamos con las preguntitas. Y vamos a irnos a las preguntas de lenguaje. A ver, ¿me confirma? A ver, por favor. Si se puede ver el PDF. Correcto, muy bien. Ya, entonces sí se ve. Correcto. Vamos con la primera pregunta. Nos dicen, en el caso de la comunicación humana, vamos a establecer el tipo de relación. A ver, voy a poner aquí en la anotación. ¿Cuál sería la respuesta? Lo correcto de la luz del semáforo sería una comunicación visual, ¿no? Estrechar las manos de alguien para saludar sería un ejemplo de comunicación gestual. Y asentar con la cabeza para confirmar también sería un ejemplo de comunicación gestual, ¿no? Entonces acá la clave sería la E, ¿me dicen? Sí, la E. Ah, sí, verdad, perdón. Rechazar las manos de alguien es una táctil, perdón, sí. Disculpen, no, estaba viendo como gestual, había visto solamente esta. Sí, rechazar las manos es una táctil, el otro sería una gestual. Sí, es la que es la E, perdón. Perdón. No había visto lo de táctil. Sí. Vamos entonces con la siguiente preguntita. A ver. Dice, a ver, tengo que borrar eso. Ya, a ver, dice, existen diferentes elementos que componen un proceso comunicativo. Dice, estos son los emisores. Ya. Esta mañana Inés llamó a Sergio y le dijo que debía disponer. Se presentan efectivamente los siguientes elementos. A ver, esta mañana sería nuestra circunstancia. Inés es el emisor y Sergio sería el receptor. Y lo que le dijo Inés a Sergio sería el mensaje. Entonces la clave sería la alternativa D, ¿no? Ya, dos sería la D. Muy bien, vamos con la 3. Dice, según el empleo de un código lingüístico, la comunicación humana puede clasificarse como verbal o no verbal. Asimismo, la comunicación no verbal puede ser visual, auditiva, táctil, gestual o química. Según lo aseverado, elija la alternativa que presenta casos de comunicación humana no verbal auditiva, ¿no? No verbal auditiva. A ver, ¿cuál sería? A ver, no verbal auditiva. La sirena, sí. La sirena es un caso de comunicación auditiva sin la sirena. Una conversión telefónica, no. Las campanadas, sí. Y una mano sería un gesto, ¿no? Entonces, la clave sería 1 y 3. La E.
Ujú. Un inglés. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, 4. La función expresiva del lenguaje se presenta cuando se manifiesta su opinión y su sentimiento respecto a algo o alguien. Una identifica la comunidad donde se cumple dicha función expresiva. A ver, funciones expresivas. Desafortunadamente, ya con esta palabra, ya lo volvió, perdón, ya lo volvió expresiva a la oración. A ver, la 1 se dice eso. Sandra será representada del grupo, no. Ana, errar es humano, perdonar divino, no. En cambio, dice, considero que fue la mejor presentación. Ahí sí, ahí sí sería. Entonces, la clave sería 1 y 4. ¿Dónde está la respuesta? 1 y 4, hay 1 y 4, sí, la B, ¿no? 4 sería la respuesta. La B. Ujú. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. 5 dice, el lenguaje desempeña diferentes funciones. Tomando en cuenta esta afirmación, la alternativa donde predomina la función representativa o referencial. A ver, dime cuándo publicarán las notas. Ah, sí, en casa de Herrero Cochino, esta es una función poética. El precio del gas se elevó en Europa. Sí, el precio del gas se elevó en Europa. Ajá, se elevó en Europa. Eva, tu hermano aprobó el examen. Ah, no, la 3 no es la 1 y 4. Sí, la 3 no es. Este es un tipo de función también que se elevó, ¿no? Una expresión también es una función expresiva. Entonces, la respuesta sería, ¿no? Sí, la Eva, tu hermano aprobó el examen. Estamos comunicando que su hermano aprobó el examen. 1 y 4, la clave sería acá la A. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería? Acá número 6, ¿no? A ver, 6 y 7. A ver, en el caso de las 6, mira, ahorita ya no van a votar ya. Dice, según tomando en cuenta las funciones, vamos a relacionar. A ver, Jaime, completa estos formularios. Ya, esta es una función apelativa, porque es 1B. Ya, la vocal I se clasifica como cerrada. Esto sería metalingüística. Ya, 12. Esa que es la clave, ¿no? Eh, qué alegría que hayas venido hoy. Qué alegría que hayas venido hoy, ¿no? Qué alegría que hayas venido hoy. Sería una función expresiva. 3D y 4, ¿no? La clave en la 6 sería la C. En la 7 dice, el lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano. Sí, el lenguaje es la capacidad que le permite aprender una lengua y se concretiza por medio del habla. Acá en la 7 la clave sería la D, ¿no? Muy bien, acá tenemos la clave 6D y 7D. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la 8. A ver, 8, en el caso de la 8 nos están pidiendo, eh, ya, ok. Sí, ya ahorita bueno, terminamos un minutito más para poder terminar con las preguntitas. A ver, rápido nomás, a ver. Lengua característica. El lenguaje es innato, la lengua es social y el habla es individual, ¿no? Acá la clave sería la C. En la 9, ¿acaso no te incomodó su comentario? Es una función, ¿no? Yo en tu lugar estaría muy molesta, expresiva, debes presentar una queja formal, es una función apelativa. Entonces la clave acá sería la D, ¿no? Apelativa, expresiva, apelativa. Y con la 10, vamos a ver acá. Sí. Ya, la 10.
Dice, para mi corazón, vas a tu pecho, para tu libertad. Acá es un poema, y el poema obviamente sería una función expresiva, perdón, poética, ¿no? Y el elemento que predomina es el mensaje. Acá en la 11, variedad social o regional de una lengua, esto es el dialecto. Uno de, ¿no? Uno de. La 2, a ver, en la 2 individual sería el habla. La 2 con la C, ¿no? En la 3 ya, facultades del lenguaje, 3A y 4B, ¿no? Sí, acá la clave sería 11 la B. En la 12 un enunciado con un dialecto estándar, es decir, donde hay un correcto uso. Me comentó de que pronto me comentó eso, acá no hay, me trajo una caja que contenía, al ver tanta agua, le satisfació, así no satisfizo su sed, y me alegra eso que haya, ¿no? Y no se dice en presto, sino se dice presto. La clave sería la D. Me alegra eso, que haya contado todos sus objetivos. Muy bien, chicos. Listo, terminamos. Lo dejo aquí. Ya creo que viene el siguiente curso, lo dejo aquí. Y muchas gracias por su atención. Que ya hemos terminado todas las preguntitas que conciernen al curso de lenguaje y al tema de hoy. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Cuídense, muchachos. Un abrazo fuerte y arriba Perú. Hasta luego, chicos. Chao, chao.